El siglo XVIII fue fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad, ya que se da el cierre de la Edad Moderna y surge el principio de la Edad Contemporánea. La mayoría de los cambios durante este siglo se vieron influenciados por la transformación de la cultura y la época que se dieron en ese entonces, como la Ilustración, que mostró más confianza en la razón y en la idea del progreso. La Revolución Francesa, que abolió las diferentes clases sociales y proclamó la igualdad de los hombres. Además, la burguesía alcanzó uno de los más altos rangos sociales. El conflicto político-social del siglo XIX se refleja en la literatura. El romanticismo, con su mentalidad exaltada, corresponde al período revolucionario y contrapone la realidad con el ideal, mientras que el realismo, de espíritu más sosegado y pragmático, trata de expresar la sociedad tal como es, sin idealizarla de ninguna manera. El neoclasicismo surgió en el siglo XVIII, abandonando todo tono pesimista que traía consigo el barroco. En él se vieron reflejados los principios del pensamiento ilustrado, el cual era reformar la sociedad por medio de la razón. Durante el neoclasicismo destacaron dos géneros, la didáctica y el teatro. En el género didáctico podemos encontrar la fábula, el ensayo, el género epistolar. La fábula recreaba escenas entre animales personificados o seres inanimados, y tenía una finalidad didáctica y moralizante. Como ese ejemplo, El oso, la mona y el cerdo, por Tomás Iriarte, uno de los fabulistas más destacados de la época. El ensayo se utilizaba como una herramienta didáctica empleada para la discusión de un tema en específico. Este podía ser de política, educación, artes, ciencias, etc. Esto además se utilizaba para divulgar nuevas teorías científicas y técnicas para combatir falsas creencias populares. Uno de los ensayistas españoles más relevantes fue Benito Jerónimo Feijóo, el cual escribió Sabiduría Aparente, obra muy famosa de su época. Los ilustrados también utilizaron las cartas para reformar la sociedad. A esto se le denominó género epistolar. Ejemplo de esto son las cartas marruecas de José Cadalso, en las que se ofrece una crítica de las costumbres del pueblo español. Por otro lado, tenemos otro género destacante durante la época del neoclasicismo, el cual hoy en día es reconocido mundialmente, el teatro. El teatro del neoclasicismo apartó de las creencias del barroco, dejando a un lado el pesimismo y volviendo a las normas críticas. El teatro sufrió varios cambios en esta época, entre ellos que las obras empiezan a ser representadas en salas de teatro y no al aire libre, donde se incorpora el telón y los decorados. Su máximo representante fue Leandro Fernández de Moratín, autor de la obra El Cid de las Niñas. El romanticismo es un movimiento cultural contra el espíritu racional y crítico de la Ilustración y el neoclasicismo. Surge en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVII y, confiriendo propiedad a los sentimientos, rompe la tradición clasicista basada en estereotipos. Posteriormente se extiende a otros países y se fragmentan diversas corrientes como el parnasianismo, simbolismo y decadentismo. Se caracteriza principalmente por el predominio de lo subjetivo, supremacía de las emociones sobre la razón, ansia de libertad, deseo de evasión, preferencia por el misterio, la renovación del espíritu religioso, tendencia a la melancolía, individualismo, sentimiento de la naturaleza, búsqueda de lo exótico. Sus principales representantes son Mariano José de Larra, quien escribió novelas históricas y periodísticas. Sus obras representativas fueron Macías y su novela histórica El doncel de don Enrique el Doliente. Su romanticismo se aprecia en la visión amarga y pesimista del amor, de la existencia humana y del problema de España. Gustavo Adolfo Bécquer. Sus penurias económicas le llevaron a componer una serie de poemas sensibles, delicados e íntimos de forma sencilla y conmovedora. Entre sus obras se destacan Rimas, Cartas desde mi celda y Leyendas. José de Espronceda, poeta de los grandes espectros del entusiasmo y de la desesperación. El pesimismo y el engaño predominan en su obra. Entre estas están Pelayo, el estudiante de Salamanca, El diablo mundo y El canto a Teresa. Víctor Hugo contribuyó de forma notable a la renovación lírica y teatral de la época. Fue admirado por sus contemporáneos y aún lo es en la actualidad, aunque ciertos autores modernos lo consideran un escritor controvertido. Sus obras principales fueron Odas y baladas, Las hojas de otoño, Los castigos y el principal, Los miserables.
El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, que es emparentado con el realismo basado en producir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos. Émile Zola, quien expuso sus fundamentos teóricos en el prólogo de su novela The Resurrecting, sobre todo en su ensayo Romal experimental, que publicó entre 1871 y 1893. El naturalismo se extiende a toda Europa, adaptándose a las distintas literaturas nacionales. El naturalismo presenta al ser humano sin albedrío, determinado por herencia genética y el medio en que vive el evolucionismo natural de Darwin en 1859. Publicó El origen de la especie. Darwinismo social, Herbert Spencer, que niega la espiritualidad del hombre al negar la intervención divina. El materialismo histórico de Marx y Engels en 1848, que se había publicado el Manifiesto Comunista. El influjo de las ciencias naturales y sobre todo la medicina, la reciente ciencia de la genética. Gregor Mendel había formulado las leyes fisiológicas de la herencia que condicionan al ser humano, que fueron influidas por tres factores: la herencia genética, las taras sociales y el entorno social y material. Esto es lo que se conoce como determinismo, donde se derivan las características del naturalismo, una crítica implícita, ya que le da valor documental y científico que se pretende dar a la literatura de este tipo, que impide aportar opiniones propias. El realismo y naturalismo son muy parecidos en el sentido de reflejar la realidad, y como la diferencia radica en que el realismo es más descriptivo y refleja los intereses de una capa social muy definida, la burguesía, mientras el naturalismo extiende su descripción a las clases más desfavorecidas, intenta explicar de forma materialista y casi mecanicista la raíz de los problemas sociales y alcanza a hacer una crítica social profunda. Además, si el individualismo burgués es siempre libre y optimista en su fe liberal de que es posible el progreso sin contrapeso y labrar el propio destino, el naturalismo es pesimista y ateo, merece al determinismo, que afirma que es imposible escapar de las condiciones sociales que guían nuestro sendero en la vida sin que podamos hacer nada por impedirlo.